Recording is on. Iniciamos ahora la quinta parte de esta maravillosa obra, El tejido del espacio-tiempo cuántico, de Brian Greene. Brian Greene, genial físico-matemático de la constelación de investigadores de la ciencia de vanguardia, como Stephen Hawking, Roger Penrose, Murray Gell-Mann, Edward Witten, Andrew Strominger, Steven Weinberg, así como mi gran maestro de la física teórica en el área de agujeros negros y de efectos topológicos del espacio-tiempo, de la geometría del espacio-tiempo, Claudio Teitelboim, genial físico-matemático chileno. El tema que vamos a iniciar ahora se titula exactamente El universo en una brana. Especulaciones sobre el espacio y el tiempo en la teoría M, teoría de membrana o teoría del todo. La teoría de cuerdas tiene una de las historias más retorcidas de cualquier avance científico importante. Incluso hoy, más de 3 décadas después de su articulación inicial, la mayoría de los que trabajan en la teoría creen que aún no tenemos una respuesta general para la pregunta elemental, ¿qué es la teoría de cuerdas? Sabemos bastante sobre teoría de cuerdas, conocemos sus características básicas, conocemos sus éxitos clave, conocemos lo que promete y conocemos los desafíos a los que se enfrenta. También podemos utilizar las ecuaciones de la teoría de cuerdas para hacer cálculos detallados de cómo se comportarían las cuerdas e interaccionarían en un amplio abanico de circunstancias. Pero la mayoría de los investigadores tienen la sensación de que nuestra formulación actual de la teoría de cuerdas carece aún del tipo de principio nuclear que encontramos en el corazón de otros avances importantes. La relatividad especial tiene la constancia de la velocidad de la luz. La relatividad general tiene el principio de equivalencia. La mecánica cuántica tiene el principio de incertidumbre de Bernard Heisenberg. Los teóricos de cuerda siguen buscando un principio semejante que capture de la misma forma la esencia de la teoría. En gran medida, esta deficiencia existe porque la teoría de cuerda se desarrolló por partes en lugar de emerger de una gran visión global. El objetivo de la teoría de cuerda, la unificación de toda la fuerza y de toda la materia en un marco mecano-cuántico, es tan grande como suena,
pero la evolución de la teoría ha estado claramente fragmentada. Tras su descubrimiento casual hace más de 3 décadas, la teoría de cuerdas se ha ido pavimentando a medida que un grupo de teóricos descubría propiedades clave estudiando unas ecuaciones, mientras que otro grupo revelaba implicaciones críticas examinando otras. Los teóricos de cuerda pueden asemejarse a una tribu primitiva excavando una nave espacial enterrada con la que se han encontrado. Tanteando y jugueteando, la tribu descubriría lentamente aspectos del funcionamiento de la nave espacial y esto alimentaría una sensación de que todos los botones trabajan conjuntamente de una manera coordinada y unificada. Una sensación similar domina entre los teóricos de cuerda. Resultados encontrados a lo largo de muchos años de investigación están encajando y convergiendo. Esto ha infundido una confianza creciente entre los investigadores en que la teoría de cuerdas se está acercando a un marco coherente y poderoso que aún tiene que ser completamente desenterrado, pero que en definitiva expondrá el funcionamiento interno de la naturaleza con una claridad y generalidad sin precedentes. En tiempos recientes, nadie ilustra esto mejor que la idea que prendió la mecha de la segunda revolución de supercuerdas. Una revolución que, entre otras cosas, mostró otra dimensión oculta entrelazada en el tejido espacial. Abrió nuevas posibilidades para test experimentales de la teoría de cuerdas. Sugirió que nuestro universo puede ser uno entre otros. Reveló que los agujeros negros pueden ser creados en la próxima generación de aceleradores de alta energía y llevó a nueva teoría cosmológica en la que el tiempo y su flecha, como el esbelto arco de los anillos de Saturno, puede dar vueltas una y otra vez a su alrededor. Aquí se inicia entonces la segunda temática de esta obra maravillosa, cuarta parte del tejido del espacio-tiempo cuántico del genio de Brian Greene, físico matemático de la constelación de grandes investigadores de estas materias de la ciencia como Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten o Steven Weinberg, Gundrum Baffa y tantos otros, sin dejar de mencionar a mi maestro entre los grandes de la física cuántica relativista en construcción, Claudio Teitelbaum. Hay un detalle incómodo cuando abordamos el tema la segunda revolución de las supercuerdas cuánticas en relación con la teoría de cuerdas que aún tengo que exponer, pero que los lectores de mi libro anterior, El universo elegante, quizás recuerden. Durante las 3 últimas décadas se han desarrollado no una, sino 5 versiones distintas de la teoría de cuerdas. Aunque sus nombres no son de interés ahora, se denominan
teoría de supercuerdas cuánticas tipo 1, tipo HA, no tipo HA, sino tipo 1A, tipo 2B, heterótica O y heterótica E, lo que suman 5 teorías diferentes de supercuerdas cuánticas. Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, heterótica O y heterótica E. Todas comparten las características esenciales introducidas en el último capítulo. Los ingredientes básicos son hebra de energía vibrante. Y como revelaron cálculos en la década de 1970 y 1980, cada teoría requiere 6 dimensiones espaciales extras. Pero cuando se analiza en detalle, aparecen diferencias importantes. Por ejemplo, la teoría tipo 1 incluye los lazos de cuerdas vibrantes discutidos en el capítulo último o en la temática última, denominados los lazos de cuerdas vibrantes correspondientes a, comillas, cuerdas cerradas. Pero a diferencia de otras teorías de cuerda, también contiene cuerdas abiertas, trozos de cuerdas vibrantes que tienen 2 cabos sueltos, 2 extremos libres. Además, los cálculos muestran que la lista de pautas vibracionales de cuerdas y la forma en que cada pauta interacciona con las demás difiere de una formulación a la otra. Los más optimistas de entre los teóricos de cuerda imaginaban que estas diferencias servirían para eliminar 4 de las 5 versiones cuando algún día pudiera llevarse a cabo una comparación detallada con los datos experimentales. Pero francamente, la mera existencia de 5 formulaciones diferentes de la teoría de supercuerdas cuánticas era una fuente de insatisfacción callada. El sueño de la unificación es un sueño en el que los científicos son llevados a una única teoría del universo. Si la investigación estableciera que solo un marco teórico podía englobar a la vez a la mecánica cuántica y la relatividad general, los teóricos alcanzarían el nirvana de la gran unificación. Tendrían un fuerte argumento a favor de la validez del marco, incluso en ausencia de verificación experimental directa. Después de todo, ya existe una riqueza de soporte experimental para la mecánica cuántica y la relatividad general. Y parece claro cómo el día que las leyes que gobiernan el universo deberían ser mutuamente compatibles. Si una teoría particular fuera el único arco matemáticamente consistente entre los 2 pilares experimentalmente confirmados de la física del siglo XX, eso proporcionaría una prueba poderosa, aunque indirecta, de la inestabilidad de la teoría. Pero el hecho de que haya 5 versiones de la teoría de cuerdas similares en la superficie, pero distintas en detalle, parecería querer decir que la teoría de cuerdas no pasa el test de la unicidad. Incluso si los optimistas quedan reivindicados algún día y solo una de las 5 teorías de cuerdas es confirmada experimentalmente, seguiremos intrigados por la cuestión de
por qué hay otras 4 formulaciones consistentes. ¿Serían las otras 4 simples curiosidades matemáticas? ¿Tendrían alguna importancia para el mundo físico? ¿Podría ser su existencia la pauta de un iceberg teórico en el que los científicos más ingeniosos mostraran posteriormente que hay realmente otras 5 versiones, o 6 o 7, o quizá incluso un número inagotable de variaciones matemáticas diferentes sobre el tema de las cuerdas? Importantes preguntas. Durante finales de la década de 1980 y principios de 1990, cuando los físicos perseguían tenazmente una comprensión de una u otra de las teorías de cuerda, el enigma de las 5 versiones no era un problema que los investigadores tratasen normalmente en el día a día. Más bien, era una de esas preguntas calladas que todos suponían que sería abordada en el futuro lejano, cuando la comprensión de cada teoría de cuerda individual se hubiese hecho significativamente más refinada. Pero en la primavera de 1995, con poca advertencia, estas modestas esperanzas fueron superadas con creces, basándose en el trabajo de varios teóricos de cuerda, entre los que se incluyen Chris Hall, Paul Townsend, Ashoke Sen, Michael Duff, John Schwartz y muchos otros. Edward Witten, quien durante 2 décadas ha sido el más renombrado teórico de cuerdas del mundo, descubrió una unidad oculta que unía las 5 teorías de cuerda. Witten demostró que más que ser distintas, las 5 teorías son en realidad tan solo 5 maneras diferentes de analizar matemáticamente una sola teoría. De la misma forma que las traducciones de un libro en 5 lenguas diferentes podrían parecer para un lector monolingüe ser 5 textos distintos, las 5 formulaciones de cuerda parecían distintas solo porque Witten tenía que escribir aún el diccionario para traducir entre ellas. Pero una vez revelado, el diccionario ofrecía una demostración convincente de que como un único texto maestro, a partir del que se han hecho las 5 traducciones, una única teoría maestra enlaza las 5 formulaciones de cuerda. La teoría maestra unificadora ha sido denominada provisionalmente teoría M, siendo M mayúscula, una percha tentadora cuyo significado maestra, majestuosa, madre, mágica, misterio, matriz o teoría del todo, espere el resultado de una vigorosa investigación en la totalidad del mundo que ahora trata de completar la nueva visión iluminada por la poderosa idea de Edward Witten. Este descubrimiento revolucionario fue un salto adelante satisfactorio. Witten
demostró en uno de los artículos más preciados del campo y en un importante trabajo posterior con Petr Horova que la teoría de cuerdas es una única teoría. Los teóricos de cuerdas ya no tenían que matizar su candidato para la teoría unificada que buscaba Einstein, añadiendo con cierto embarazo que el marco unificado propuesto carecía de unidad porque venía en 5 versiones diferentes. Por el contrario, la forma de ajustar la propuesta de mayor alcance para una teoría unificada iba a ser el sujeto de una meta-unificación. Una meta-unificación. Gracias al trabajo de Witten, la unidad encarnada por cada teoría de cuerdas individual se extendía al marco de cuerdas entero. Si lo representáramos en una figura, veríamos entonces en la imagen las 5 teorías de cuerdas antes y después del descubrimiento de Witten. Y es una buena imagen, resumen, para tener en mente. Esta imagen muestra 5 montañas en un plano de espacio-tiempo. En la parte A observamos la imagen esquemática de 5 teorías de cuerda antes de 1955. Entonces vemos que la distancia que separa las montañas es neblinosa y que cada montaña lleva en su cima la bandera que corresponde o la etiqueta de cada una de las teorías de supercuerdas cuánticas. En la imagen siguiente, en la parte B, se observa la imagen esquemática de meta-unificación de estas montañas, revelada en su centro por la teoría M, que integra todas las teorías de supercuerdas diferentes en una sola gran teoría o teoría del todo, tan apreciada por nuestro querido compañero Stephen Hawking. De ahí que el film maravilloso que muestra la vida de Stephen Hawking haya sido titulado por su realizador cinematográfico del séptimo arte, la teoría del todo. Para entrar en detalle sobre esta imagen, diremos que transmite esquemáticamente el contenido esencial del descubrimiento de Witten. Expresada de esta manera, podría parecerle el interior de una pelota de béisbol. Antes, la idea de Witten, los investigadores pensaban que había 5 versiones independientes de la teoría de cuerdas. Después de su idea, no lo hicieron. Pero si usted no había sabido nunca que había 5 teorías de cuerdas distintas, ¿por qué debería preocuparle que el más inteligente de todos los teóricos de cuerdas demostrara que no son distintas? Después de todo,
En otras palabras, ¿por qué era revolucionario el descubrimiento de Witten y no simplemente una idea modesta que corregía una concepción errónea previa? He aquí por qué. Durante las últimas décadas, los teóricos de cuerda han estado intrigados repetidamente por un problema matemático, puesto que las ecuaciones exactas que describen una cualquiera de las 5 teorías de cuerda se han mostrado tan difíciles de deducir y analizar, los teóricos han basado buena parte de su investigación en ecuaciones aproximadas, con las que es mucho más fácil trabajar. Aunque hay buenas razones para creer que las ecuaciones aproximadas deberían dar en muchas circunstancias respuestas próximas a las dadas por las ecuaciones verdaderas, más avanzadas matemáticamente que las aproximaciones, en las aproximaciones como en las traducciones siempre falta algo. Por esta razón, algunos problemas clave se han mostrado más allá del alcance matemático de las ecuaciones aproximadas, impidiendo el progreso de forma significativa. Para la impresión inherente a las traducciones de texto, los lectores tienen un par de remedios inmediatos. La mejor opción, si las capacidades lingüísticas del lector están a la altura de la tarea, es consultar el manuscrito original. Por el momento, una opción análoga no está disponible para los teóricos de cuerdas. En virtud de la consistencia del diccionario desarrollado por Witten y otros, tenemos fuerte evidencia de que las 5 teorías de cuerda son descripciones diferentes de una única teoría maestra, la teoría M del todo de Stephen Hawking. Pero los investigadores aún tienen que desarrollar una comprensión completa de este nexo teórico. Hemos aprendido mucho sobre la teoría M en los últimos años, pero aún tenemos mucho que avanzar antes de que alguien pueda afirmar razonablemente que es adecuada o completamente entendida. En teoría de cuerda es como si tuviéramos 5 traducciones de un texto maestro aún por descubrir. Otro remedio útil, bien conocido por los lectores de traducciones que o no tienen el original, como en la teoría de cuerdas, o la que es más habitual, no entienden el idioma en el que está escrito, es consultar varias traducciones del texto maestro en los idiomas con los que están familiarizados. Los pasajes en los que las traducciones coinciden y dan confianza, los pasajes en los que difieren, señalan posibles inexactitudes o interpretaciones muy diferentes. Esta es la aproximación que Witten hizo disponible con su descubrimiento de que las 5 teorías de cuerda son traducciones de la misma teoría subyacente. De hecho, su descubrimiento proporcionó una versión extraordinariamente potente de esta línea de ataque que se extiende y se comprende mejor gracias a una ligera ampliación de la analogía de la traducción de un texto. Imagine un manuscrito maestro lleno de un abanico tan enorme de chistes, rimas y sobreentendidos
bromas sensibles a la cultura, que el texto completo no puede expresarse con gracia en ninguno de los 5 idiomas en los que está siendo traducido. Algunos pasajes podrían traducirse al shailí con facilidad, mientras que otras partes podrían mostrarse completamente impenetrables en esta lengua. Muchas intuiciones acerca de estos últimos pasajes podrían emerger de la traducción al inuit, pero en otras secciones esa traducción podría ser completamente opaca. El sánscrito podría captar la esencia de algunos de estos pasajes difíciles, pero para otras secciones particularmente problemáticas, las 5 traducciones podrían dejarle parado y solo el texto maestro sería inteligible. Esto está mucho más cerca de la situación con las 5 teorías de cuerda. Los teóricos han encontrado que para ciertas cuestiones una de las 5 puede dar una descripción transparente de las implicaciones físicas, mientras que las descripciones dadas por las otras 4 son demasiado complejas matemáticamente para ser útiles. Y en ello reside el poder del descubrimiento de Witten. Antes de su idea, los investigadores en teoría de cuerda que encontraran situaciones intratablemente difíciles estarían atascados. Pero el trabajo de Witten demostró que cada una de estas cuestiones admite 4 traducciones matemáticas, 4 reformulaciones matemáticas y a veces una de las cuestiones reformuladas se muestra mucho más sencilla de responder. Así, el diccionario para traducir entre las 5 teorías puede ofrecer a veces un medio de traducir cuestiones imposiblemente difíciles, en otras relativamente simples. No es infalible. De la misma forma que las 5 traducciones de ciertos pasajes del texto maestro podrían ser igualmente incomprensibles, a veces las descripciones matemáticas que dan las 5 teorías de cuerda son igualmente difíciles de entender. En tales casos, de la misma forma que necesitaríamos consultar el propio texto original, también necesitaríamos una comprensión plena de la esquiva teoría M para avanzar. Incluso así, en muchas circunstancias, el diccionario de Witten ha proporcionado una herramienta nueva y poderosa para analizar la teoría de cuerdas. Con ello, de la misma forma que cada traducción de un texto completo sirve a un propósito importante, cada formulación de las cuerdas también lo hace. Combinando intuiciones obtenidas desde la perspectiva de cada una de ellas, somos capaces de responder preguntas y revelar características que están completamente fuera del alcance de cualquier formulación única de las cuerdas. El descubrimiento de Witten dio así a los teóricos una potencia de fuego 5 veces mayor para avanzar en la línea del frente de la teoría de cuerdas. Y eso, en buena parte, es lo que inició una revolución, esta revolución que hemos denominado la segunda revolución de las supercuerdas cuánticas.
Hasta aquí este tema. Sin embargo, sería interesante agregar que cuando hablamos en esta temática de ecuaciones matemáticas o modelos físico-matemáticos de supercuerdas cuánticas descritas por ecuaciones aproximadas, quiere decir ecuaciones en una teoría de baja perturbación. Y cuando hablamos de ecuaciones muy elaboradas, matemáticamente extraordinariamente avanzadas, estamos hablando de una teoría matemática de alta perturbación. Si la teoría es de baja perturbación, trabaja en las energías bajas de las supercuerdas cuánticas. Y si es de alta perturbación o de perturbación muy elevada, trabaja en las teorías de alta energía de supercuerdas cuánticas. Hasta aquí este tema maravilloso que nos ha entregado el genio de el físico matemático Brian Greene, de la física de vanguardia, de su obra El tejido del espacio-tiempo cuántico, notable investigador de la ciencia, de la constelación de investigadores de la envergadura de Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Andrew Strominger y tantas otras lumbreras de la teoría de supercuerdas de la física de vanguardia. Hasta aquí este tema.